no es una sola patología, es un grupo también de defectos en el que se caracterizan porque existen dos aurículas que conectan completamente o en su mayoría con un solo ventrículo o también llamado ventrículo dominante. Este ventrículo dominante nos va a dar la circulación sistémica y la pulmonar. Característicamente van a estar conectados a través de dos válvulas AB o incluso puede existir una sola válvula AB común. De hecho, esta patología tiene un espectro muy amplio, por lo que también ahorita vamos a hablar acerca de su clasificación. Y pues la morfología del ventrículo dominante puede ser izquierdo, derecho o incluso podemos no identificar si hay alguna característica de uno u otro y se determina como o se clasifica como indeterminada. Y a veces puede tener asociación de un segundo ventrículo hipoplásico o como cámara accesoria. Entonces, parte de su estudio debemos de identificar la diferencia y el número de las válvulas auriculoventriculares, la relación que existe del ventrículo con los tractos de salida y el tamaño de los tractos de salida. ¿Por qué? Porque hay veces en que los tractos de salida pueden conectar con el ventrículo dominante o con la cámara accesoria, que cuando la cámara accesoria tiene los tractos de salida, se llama, o tiene otro nombre, se llama cámara de salida. Entonces, realmente es una cardiopatía muy rara, tiene una incidencia de 1.5% y en nacidos vivos es de 0.05 a 1 por cada 1000 recién nacidos vivos. Y por lo regular son efectos esporádicos y de etiología multifactorial. Aquí les traigo un clip donde este caso me lo pasaron mis compañeras de la raza. El fin de semana les llegó sin médico o así, normal. Entonces, sí, característicamente es como que cuando lo vean, muy probablemente no se les olvide, porque realmente es bastante característico. No sé si alguien me podría como ayudar a describir lo que están viendo, como para que nos despertemos un poquito, en lugar de que me escuchen. A ver. Sí. A ver. Análisis secuencial segmentario. Aurículas. Aurícula. Bueno, primero, ¿cómo está el bebé? Está cefálico dorso a la derecha. Izquierda materna. Izquierda materna. Y yo. Lo de arriba es Derecho, lo de abajo es izquierdo. Luego entonces, aurículas. La aurícula derecha. Abajo, aurícula izquierda. Ligeramente más grande la derecha que la izquierda. Tiene ambas válvulas. Pareciera que las venas pulmonares llegan acá. El foramen, el flap. ¿Y el foramen? Ahí está. Está hacia la derecha. Brincó a la derecha. Bueno, hacia la izquierda, ¿no? Está como bidireccional, ¿no? O sea, en modo 2D pareciera que está bidireccional, pero en esencia el flap lo está haciendo hacia el lado izquierdo. Entonces, conexiones auriculoventriculares. Conexiones auriculoventriculares. Son el ventrículo derecho conecta a la aurícula derecha. Si solo tenemos un ventrículo, no puedes decir que está concordante porque solo hay un ventrículo. Porque una de ellas está conectando al ventrículo del otro lado, ¿no? No puedes decir que tiene concordancia. Está en modo perforado, eso sí, ya vimos, está en modo perforado, pero no se dice concordante. Tampoco puedes decir discordante como es. No, porque para que sea discordante tendría que estar uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Ya despertó porque estoy en modo común. Es que ya acabó el partido. Argentina. No, es mi partido. No, ¿qué pasa?
Ok, A ver si bueno, estuvo ya. atento al partido. ¿Y ventrículos? Único. El término ventrículo único. No Aquí hay no se ven mayor- mucho los tractos de salida, ¿verdad? No nos ayuda mucho. Aquí alcanza a ver como la pulmonar al final, pero sí. Pero podemos definir que al menos la pulmonar parece que sí sale del ventrículo dominante. ¿Sale? No, de hecho, no se ve una cámara accesoria. Parece ahí un poquito hacia el lado derecho. Bueno, o aquí con esta imagen un poquito más representativa, ¿sale? Es una forma como más clara, como de hacernos a la idea. ¿Qué sucedió? Pues hubo un fallo en la correcta alineación entre el septo del infundibular de salida con el resto del septo interventricular. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque son estructuras que tienen un origen embrionario diferente. El septo infundibular sí está presente y por eso cada vaso sanguíneo del tracto de salida, izquierdo y derecho, están aquí en su rollo, pues. Pero la parte del tabique interventricular propiamente de los ventrículos no se formó. Entonces, anatómicamente hablando, podemos tener diferentes clasificaciones. Característicamente, un único ventrículo de un tamaño aumentado por el cual se conecta en su mayoría a las dos aurículas y pues entonces se llama ventrículo dominante. Puede haber, como en el caso pasado, que encontramos las dos válvulas bien diferenciadas o como en la imagen a la derecha, una sola válvula, ¿sale? Una sola válvula en común. Y a veces, más bien, el término correcto para llamar a las válvulas cuando son dos es derecha e izquierda, porque no podemos determinar su morfología. Como en el caso, por ejemplo, de cuando estamos en el análisis secuencial, de que decimos que la tricúspide tiene inserción en el tabique, aquí no hay tabique. Entonces, no podemos decir que es una válvula tricuspidia y una mitral, por lo que tenemos que llamarlas derecha o izquierda en función de la posición del tórax del bebé. Y también podemos analizar la morfología propia del ventrículo. Recuerdan las características que usualmente utilizamos para diferenciar entre un ventrículo izquierdo o un derecho, o pues incluso pues llamarlo indeterminado. Ojo, regresame a la imagen anterior. Aquí no quiero que se me confundan. Esto es para saber el modo de la conexión cuando estamos encontrando un ventrículo único. Pero estas tres son tres patologías distintas. Solamente la que le llamamos BUDE o ventrículo único de doble entrada va a ser aquella en la que se forman los dos aparatos valvulares drenando hacia un solo ventrículo dominante. Por eso esta patología la metemos dentro de los defectos septales, porque es la forma más exagerada en la que hay una CIB. No hay un tabique interventriculado. Si hay, está muy rudimentario. A veces vemos en la punta solamente como un piquito y eso nos da lugar a que pues no haya una diferencia importante entre las dos cavidades. Aquí estaríamos viendo una válvula, una aurícula derecha con una nula conexión derecha. Esto sería una atresia tricúspide, una patología distinta. Y aquí que estamos viendo una válvula en hamaca, sería un canal AB. ¿De acuerdo? ¿Para qué va? Y bueno, si logramos identificar una cámara accesoria, y es lo que les mencionaba, por lo regular pueden estar presentes y tiene una comunicación a través del tabique, a través del ventrículo izquierdo. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho, o en teoría la cámara accesoria a través de una comunicación llamada foramen bulboventricular, ¿sale? Y una vez que identificamos esta camarita accesoria, pues también hay que identificar el tipo de conexión que tenemos ventricular-arterial, si son concordantes, discordantes, o tiene cierto, y también si tiene grados variables de obstrucción, ¿sale? Y bueno, de acuerdo a su clasificación, podemos tenerlos, el Galino lo mencionaba como doble entrada, entrada única o entrada común, de acuerdo con la imagen que acabamos de ver previamente. Y de acuerdo a su morfología,
En tipo A, cuando el ventrículo izquierdo es el dominante y tiene una cámara derecha accesoria. El tipo B, cuando el derecho es el dominante y tiene una camarita izquierda accesoria. El tipo C, que no podemos determinar morfológicamente las características del ventrículo. Y hay un tipo donde tiene cámara de salida o es como un hallazgo accesorio que hay que buscarle, que en dado caso de que los tractos de salida salgan de la cámara accesoria, pues se hace como este apellido, ¿no? Es como ventrículo único, tipo doble, o sea, con doble entrada y que también tiene tipo cámara de salida. O sea, a partir de la cámara de salida, de los tractos de salida salen de la cámara accesoria. Como la imagen que tienes aquí. Así es. Aquí la aorta está emergiendo de esta cámara de salida y la pulmonar está emergiendo de este ventrículo único. Esto lo hace ventrículo derecho no necesariamente porque puede tener otras características, pero estamos viendo que la cámara de salida se está alineando ahí el tracto de salida, por eso adquiere ese nombre. La gran mayoría de las veces, como nos lo vas a decir ahorita, es más frecuente que sea al lado derecho o que sea indeterminado. Y lo que les comentaba, de que tienen que entrar las dos válvulas, los dos aparatos valvulares entradas para llamarse enteramente un ventrículo único de doble entrada. Entonces, bueno, dentro de la subclasificación tenemos el IBU. Es un ventrículo único de doble entrada, sí, y es el izquierdo, es decir, que su cámara izquierda, su cámara dominante tiene características de ventrículo izquierdo. Entonces, ¿esto qué es? Pues músculo fino, está lisito, forma parte del ápex, en teoría. Y muchas veces tenemos una camarita accesoria o un remanente de ventrículo derecho que va a estar antero superior. Y de hecho, va a tener otra subclasificación de acuerdo de cómo se encuentra la cámara accesoria. Entonces, existen tres formas, dependiendo de los grados variables también, de estenosis o hipoplasia de las válvulas, ¿no? Tenemos la variante de IBU-SSL, que es la forma más frecuente. Es cuando tenemos la cámara accesoria a la izquierda del ventrículo dominante. La SDN es cuando la cámara accesoria está a la derecha y SDD es también a la derecha, pero la diferencia entre la SDN y la SDD es que la conexión de los tractos de salida pueden ser concordantes o discordantes, ¿sale? Entonces, en la SDN son concordantes. La aorta sale de manera posterior y a la izquierda y la pulmonar anterior y a la derecha. Y en el SDD, pues, al revés. Y, más, ¿no? Bueno, son como apellidos del ventrículo único de doble entrada tipo izquierdo. ¿Qué asociaciones o anomalías podemos identificar también en estos bebés? Es que, sobre todo, que los tractos de salida salen a partir de la cámara accesoria, que pueden tener un foramen vulvoventricular restrictivo, que pueden estar asociados a grado variable de obstrucción de los tractos de salida, desde una estenosis pulmonar, también una estenosis aórtica, incluso una coartación aórtica. Y suelen tener anomalías en la conducción dependiendo de dónde se encuentra la cámara accesoria con respecto al ventrículo dominante. En cambio, el ventrículo único tipo D o DBU, ese es menos frecuente. Nuestro ventrículo dominante va a tener características de ventrículo derecho, tiene banda moderadora, está un poco más rugosito, y la cámara izquierda por lo regular es posterior, ¿vale? Y lo mismo, sus dos válvulas auriculoventriculares. Y pues esto lo mencionaba el Galindo, que a veces se asocia con una sola válvula auriculoventricular y que por lo regular puede estar presente en bebés que tienen también heterotaxia o un retorno venoso pulmonar anómalo. Y el tercer tipo, o el indeterminado, pues no tiene un patrón bien definido, el ventrículo dominante,
No, suelen incluso no tener cámara accesoria, lo mismo, sí cumple con los dos ventrículos, las dos válvulas auriculoventriculares, y pero también puede tener una sola válvula Beckhoff. Y bueno, ¿qué diagnóstico prenatal o qué tenemos que hacer? ¿Cuál es como la checklist de qué vamos a encontrar en estos pacientes? Literalmente, pues en un corte de 4 cámaras estás identificando un único ventrículo de un tamaño aumentado. Tenemos conexión con 2 aurículas a través de una o 2 válvulas, pues en este caso, pues 2 válvulas, ¿no? El septo interventricular precisamente no es visible y por probabilidad el más frecuente es el derecho, ¿sale? Entonces, no, perdón, el izquierdo. El izquierdo. Sí, no hay trabeculación gruesa, como en el derecho, sino fina, no tiene banda moderadora y va a formar parte del ápex. Y bueno, otra característica importante es que las válvulas van a tener un tamaño similar. Sí van a tener septum primo, porque pues ese fue el que nos va a decir el diagnóstico de diferencial con canal AB incluso. Y el foramen oval sí es algo que también tenemos que identificar. Y en el corte de 5 cámaras que vamos ¿qué podemos ver? Podemos identificar o buscar una cámara accesoria. Tenemos que revisar la porción fundibular del tabique, que es la única parte que tiene el tabique. Y, por ejemplo, en los izquierdos, pues también hay que buscar el tipo de conexión, ¿sale? Si la aorta está anterior o la pulmonar y si provienen o no del ventrículo dominante. Y bueno, más que nada también hay que revisar los tractos de salida. Hay que revisar el flujo a través del foramen vulvoventricular, valorar el tipo de conexión y descartar grados de obstrucción. Y aquí tenemos más clipsitos. El mismo caso. Ahí parece que tiene una camarita accesoria. Muy seguro. A ver, otra vez. De hecho, ¿qué les parecen los tractos de salida? Los tractos salen del mismo ventrículo, o sea, no es el que tiene la peidora. No tiene cámara de salida. No tiene cámara de salida, es correcto. Pero, ¿no te parece que salen en paralelo? Están saliendo así. Y es un ventrículo. ¿Y de qué morfología se ve? Es del izquierdo, no es del derecho. A ver, vamos a ver Está si liso, es no tiene banda moderada. Pero algunos se ve como. Por frecuencia diré izquierdo. No dejabas. O indeterminado. Indeterminado ya. Indeterminado ya. En algunos, en algunas partes. Probablemente podríamos confundir o llegar a confundir trabeculaciones con la hipertrofia ventricular. O pues un solo ventrículo cargando las dos en circulación. Es el Kyoto Loco. Y ya ahí se ve el flujo sanguíneo, cómo se revuelve todo. Y ya estaba grande, tiene 29 semanas. Sí, creo que también es. Bueno, esta no es clip, esta es una imagen, pero literalmente se ve lisito. Se ve liso, se ve formando parte del ápex. Entonces yo lo dejaría como pues, una IBU. Una IBU. Y este es un eje corto en teoría donde deberías de ver de los dos ventrículos y deberías de identificar el septo donde se ven los dos ventrículos, como por ejemplo este es el corto, para que toman para la extracción de inyección los pediatras. Pero en términos de dos ventrículos no tenemos. Sí.
Ahí está. Y bueno, ¿qué diagnósticos diferenciales tenemos que pensar en estos casos? Sobre todo con un síndrome del corazón izquierdo hipoplásico y en la variante 13 microóptica, que es con cómo se va a ver como la imagen donde les enseñé los tipos de conexiones, pero en lugar del lado derecho, pues va a ser del lado izquierdo, o sea, no hay una conexión que vaya a hacer que crezca el otro ventrículo y que parezca una cámara accesoria. Lo mencionamos también en esa imagen, el corazón derecho hipoplásico secundario en la 13 tricuspidia, donde no hay una comunicación interventricular y que no permite que el ventrículo derecho crezca. También puede ser diagnóstico diferencial, un canal AB no balanceado o simplemente un defecto amplio del septo interventricular. Galindo menciona que aunque fuera más del 50% del tabique interventricular, se deben de manejar igual que un bus, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque el pronóstico es el mismo. Funcionalmente es una morfología univentricular. Entonces tienen el mismo pronóstico, aunque tuviera un pesito de tabique interventricular, de todos modos se clasificaría como bus. Pues, y en la historia natural de esta enfermedad es que al tener tanto nuestro ventrículo único con las válvulas auriculoventricular y los tractos de salida simétricos y que sí salen del ventrículo dominante, pues realmente no van a tener repercusión hemodinámica en la circulación fetal. Nosotros tenemos que identificar, o en cada estudio, cada que valoremos a estas pacientes, tenemos que estudiar el foramen oval. ¿Por qué? El foramen oval nos va a dar también como cierto pronóstico de esta enfermedad. Si le encontramos restrictivo, ¿eso qué quiere decir? Cuando lo insonas tiene un flujo muy acelerado, o incluso se ve como la imagen del foramen que ni siquiera se mueve, ya está así como a tensión. ¿Eso qué quiere decir? Que tu paciente tiene riesgo de hipoplasia mitral, riesgo de fallo cardíaco, porque las venas pulmonares están como muy, pues, como con sobrecarga. Y también pueden causar hipoplasia tricuspidia y esto pues fallo cardíaco y riesgo de hidrox y muerte intrauterina. Entonces, sobre todo cuando las válvulas auriculoventriculares están como discordantes. Y entre los fenómenos de aparición tardía o complicaciones tardías de esta enfermedad, pues se encuentra la disfunción ventricular, alteraciones de ritmo, una insuficiencia valvular o una obstrucción del flujo. ¿Qué manejo prenatal debemos de darle a estas pacientes? Es importante identificar si es una cardiopatía aislada o si se asocia a otras malformaciones, por lo que hay que hacer un estudio anatómico detallado, aunque este tipo de cardiopatía no se asocia con una alteración cromosómica y debemos de darle seguimiento con ecocardiograma cada 4 semanas, valorar el crecimiento de las válvulas auriculoventriculares, valorar los tractos de salida, ver si no tiene datos de insuficiencia, si no hay datos de obstrucción, anomalías del ritmo, ver el foramen oval y realmente la conducta obstétrica no se debe modificar, solamente en caso pues ya de fallo cardíaco o de hidrox y los bebés deben de nacer en un centro terciario. En cuanto al tratamiento postnatal y el pronóstico, realmente es una cardiopatía de mal pronóstico y debido a su espectro muy variable anatómico, pues eso también nos va a dar una sintomatología neonatal muy variable. Entonces, al solo tener un tipo como de circulación o de función univentricular, pues sí depende mucho del tipo de conexión que tenga de los tractos de salida, ¿sale? Sobre todo si sale, por ejemplo, de la cámara accesoria, pues puede complicarnos un poquito el pronóstico. Si también tenemos datos de repercusión en el foramen oval y si tiene datos de obstrucción en los tractos de salida. Estos bebés son tributarios de cirugías paliativas tipo de Glenn y Mortal, con el objetivo de que el retorno venoso sistémico llegue directamente a las arterias pulmonares para que el ventrículo dominante reciba únicamente el retorno venoso pulmonar y dé soporte a la circulación sistémica. Entonces, se habla de que tiene una supervivencia en los 10 años de un 65 o un 70%,
y la cirugía es como por etapas. Primero debemos adecuar el flujo de la circulación pulmonar. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues si el paciente tiene datos de hipertensión pulmonar, amerita un bandaje. Si tiene al contrario datos de obstrucción pulmonar, entonces podemos usar prostaglandinas, colocar un stent de ducto arterioso o en segundo tiempo realizar una conexión sistémico pulmonar tipo Blalock-Taussig. Y en un segundo tiempo debemos de garantizar el flujo aórtico, sobre todo pues si hay datos de hipoplasia del arco aórtico, coartación con estenosis subaórtica, el uso de prostaglandinas o la reparación del arco o anastomosis. Y con la finalidad de asegurar un retorno venoso del ventrículo único, sobre todo en datos de que tenga hipoplasia mitral o transposición de grandes vasos, puedes hacer una arterioseptostomía. Y bueno, en realidad, si necesitan cirugía en etapas muy tempranas neonatales, empeora el pronóstico. Después de estas cirugías, tengo que ocupar más cirugías por lo regular a los 3 o 6 meses de nacidos, en donde empiezan a formar o a aplicar shunts con la finalidad de tener como conexión entre la vena cava superior y la rama derecha de la arteria pulmonar. Y complicaciones a largo plazo de estos bebés, insuficiencias valvulares, disfunción ventricular, arritmias e incluso enteropatía por pérdida de proteínas. Y ya, ahora sí ya. Sí. Muy bien. Regrésame la imagen de las conexiones. Vamos para destacar algo. Esta está bien. ¿Esa o esa? Esa está bien. Entonces, les insisto un poquito en el tema de que nos quedemos con la idea de que a esto se le llama BUDE, porque esta es de las patologías que no sabían dónde clasificar a la hora de meterla. Porque si nos vamos desde el aspecto de estudiar solamente que hay un ventrículo, se los da también el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, se los da también la atresia tricúspide, se los da también la atresia pulmonar con septum íntegro. Son varias patologías que les van a conllevar una fisiología univentricular, pero la única que realmente tiene este comportamiento y esta particular situación embriológica en la cual no hay un tabique interventricular es el BUDE. Entonces, cuando se ponen a subclasificar los BUDEs de que es que los tractos de salida no están saliendo los dos del ventrículo único, hay una cámara de salida, está el modo SLL, modo SDD, ya empiezan a parecerse más a otras patologías y es difícil clasificar y es difícil volver a ver si el problema principal estaba en que no había tabique, o el problema estuvo en que no hubo una conexión normal, o si el problema está en que hay una válvula volando sobre la inexistencia de un tabique. Los casos que nos ha tocado aquí en el hospital no vemos que esté completamente ausente el tabique interventricular. Vemos, como dijo Medadi, hay veces que es menos del 50%, vemos por aquí una bandita fibrosa volando y no es infrecuente encontrar que haya una transposición de grandes vasos, que los dos estén saliendo de la misma cámara, y ya a la hora de clasificarlos es donde empezamos a tener problemas. Porque hay veces que nos vamos sobre el lado de los vasos, no, es que es una transposición de grandes vasos y con atresia tricúspide. Entonces, ¿dónde estuvo el tabique y dónde estuvo la conexión auriculoventricular? Entonces, yo les recomiendo que se queden con el análisis secuencial segmentario, y realmente el análisis secuencial segmentario es muy claro en decirles que solamente existe una patología que les da doble entrada y es el BUDE, y se clasifica dentro de los defectos septales. Como ya vimos en el canal AB, hay formas transicionales en las cuales a lo mejor sí hubo septum primum, pero no hubo tabique interventricular en su porción perimembranosa. De hecho, no hay ni muscular. ¿Y cómo le llamo? ¿BUDE o canal AB? Entonces, sí, insisto mucho en que esto se llama BUDE y estas otras
estas otras son otras dos patologías. Aunque hay estas subclasificaciones del modo de la conexión y el modo de la salida, la cámara accesoria casi siempre la vamos a visualizar y casi siempre cuando es significativa es porque de ahí está saliendo precisamente uno de los grandes vasos, está dependiente del ducto arterioso, por eso tenemos cavidad y ya ahí sí pues puede ser un bude porque tiene sus dos aparatos valvulares entrando uno solo, pero los tractos de salida ahí ya tienen una disposición distinta, ahí sigue siendo un bude, pero ya cuando se asocia a que hay una atrofia tricúspide, cuando se asocia a que hay una sola válvula de entrada, pues para empezar no es un ventrículo único de doble entrada, es de una sola entrada. Entonces, por eso da. Y lo otro que quería comentarles con la imagen es que el análisis secuencial segmentario, al irnos así por pasitos, nos lleva a este tipo de diagnósticos. Porque hay veces que queremos brincar directamente a la patología, vemos que hay un solo ventrículo, vemos que el foramen está medio aplastado. Es un corazón izquierdo hipoplásico, doctor. A ver, ¿cómo están las conexiones? A ver, ¿dónde le viste el tabique? A ver, ¿por qué la aorta está normal si es un corazón izquierdo hipoplásico? De ahí vamos. Entonces váyanse por pasitos, vayan viendo cómo están las aurículas, vayan viendo cómo están los ventrículos, cómo están los tractos de salida y va a ser menos probable que se les vayan los diagnósticos. ¿Va que va? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, chicos? Por fin. Por fin acabamos, sí. Defectos